Virginia, bienvenidos a mi blog. Hoy vamos a dar una clase de progresiones aritméticas. Las progresiones aritméticas se pasa de un término al siguiente siempre sumando un número. Ese número puede ser positivo o negativo y se llama diferencia. Por ejemplo, en esta progresión que os he puesto aquí, se pasa del término A1 al término A2 sumando 2 unidades. Y siempre será así. Para pasar del término A2 al término A3 también sumaremos 2, lo mismo que para pasar del término 3 al término 4 y así sucesivamente. Ese número que se va sumando siempre es lo que llamamos, como os he dicho, se llama la diferencia. En este caso es más 2. Os tenéis que aprender muy bien las fórmulas, ya que sin las fórmulas no podemos hacer nada en estos problemas. Las fórmulas son las siguientes. Para calcular cualquier término de la progresión hay que saberse la fórmula del término general. A su n, que se refiere a cualquier término de la progresión. Por ejemplo, imaginaros que os piden que calculéis el término 30 o el término 100 de esta progresión. Pues solo tendríais que aplicar esta fórmula, en la que dice que a su n es igual a su 1, que es el primer término de la progresión, más n menos 1 por d. ¿Y quién es n? N es el número de orden que ocupa el término que queremos calcular. De manera que si, por ejemplo, quisiéramos calcular el término 8 de esta progresión, es decir, a su 8, el que ocupa el lugar 8, tendríamos que poner a su 1, que vale 3, el primer término, más n menos 1, y n hemos dicho que es el lugar que ocupa el término, es el subíndice, por lo tanto 8 menos 1 por la diferencia, que es el número que vamos sumando para pasar de un término a otro. En este caso la diferencia es 2. Aquí acordaros siempre, primero hacéis el paréntesis, más 7, y una vez que tenéis el paréntesis, lo primero que hay que hacer son los productos, que serían 3 más 14, 17. Es decir, el término octavo a su 8 de esta progresión es el número 17. Si vais sumando de 2 en 2, veréis cómo es efectivamente así. Así que esta es la fórmula que os tenéis que aprender para calcular cualquier término que os pidan de una progresión aritmética. Pero también os pueden pedir la suma de n términos. Por ejemplo, que os pidan ahora cuántos suman los 10 primeros términos de esta progresión. Y entonces la fórmula es la siguiente. La suma de los 10 primeros términos de una progresión es igual al primer término más el último de los que quiero sumar, que en este caso, como son 10 términos los que tengo que sumar, el último de ellos sería sub 10 partido por 2 y por el número de términos que sumo, en este caso 10. Bueno, para sumar estos 10 términos, conozco a sub 1, que es 3, el primer término, conozco que hay que dividir entre 2 y conozco el número de términos que tengo que sumar, pero no conozco cuánto vale el término que ocupa el lugar 10 de la progresión. Tendría que volver a aplicar esta fórmula que hemos aplicado para calcular antes el término octavo. Pues tendríamos que volverla a aplicar. A su 10 igual a su 1 más n menos 1
que sería 10 menos 1 por la diferencia. En este caso a sub 10 sería n menos 1, 9. 9 por 2, 18. 18 más 3, 21. El término 10 es 21. Pues voy y lo pongo ya en la fórmula para calcular la suma de los 10 primeros términos. Y ya, ahora sí que ya puedo hacer los cálculos. 3 por 1 es 3, 3 por 2 6, partido por 2 y por el número de términos. Para hacer los cálculos podéis dividir 63 por 2 y luego multiplicarlo por 10, o podéis dividir 10 por 2 y multiplicarlo luego por 3. El orden en este caso, como son todo multiplicaciones y divisiones, no hay problema para que lo hagáis en los dos órdenes diferentes. 5 por 3, 15, me llevo 1, 31. Esto es lo que suman los 10 primeros términos de esta progresión aritmética. Aquí, por ejemplo, tenéis un ejercicio que dice: el primer término de una progresión aritmética es 15 y la diferencia es 2,5. Escribe sus 5 primeros términos. Bueno, para escribir los 5 primeros términos de una progresión aritmética sabiendo el primer término, podríamos ir aplicando la fórmula del término general, pero no es necesario, porque solamente habría que ir sumando la diferencia. Es decir, 15 más 2,5, 17,5, 17,5 más 2,5, 20, 20 más 2,5, 22,5 y 22,5 más 2,5, 25. Y esos serían los 5 primeros términos de esta progresión aritmética. También hay otro tipo de problemas en los que os darían dos términos de una sucesión. A ver, os voy a poner el ejemplo. Vamos a borrar primero. Imaginaros que os dan dos términos de una progresión. Por ejemplo, os dicen: se conoce que a su 1 vale 8 y a su 6 es igual a 32. Se trata de una progresión aritmética y tenéis que calcular cuál es la diferencia. Bueno, para calcular la diferencia podéis utilizar esta fórmula, la de a su n igual a a su 1 más n menos 1 por d. En este caso podéis utilizar esta fórmula porque conocéis a su 1. Entonces a su 6 sería a su n, 32 igual a su 1 más n menos 1, como era a su 6, n es 6, por la diferencia. Y de aquí podéis despejar la diferencia. Pasaría el 8 restando y después pasaría el 5 dividiendo, y así tendríais la diferencia de una progresión aritmética cuando os dan a su 1 y otro término de la progresión. Pero ahora imaginaros que no os dan a su 1, entonces no podríamos sacar d con esta fórmula, puesto que tampoco conoceríamos este término de d, la fórmula.
y tendríamos dos incógnitas que no sabríamos, a sub 1 y d. Y entonces, ¿qué podéis hacer? Pues podéis hacer esta fórmula que os he puesto yo aquí. Vamos a verla. Imaginaros que en vez de daros a sub 1, os hubiesen dado a sub 4. A sub 4 es igual a 8 y a sub 6 es igual a 2. En este caso están muy seguidos, pero podrían estar muy separados. También nos podrían haber dado a sub 4 y a sub 50, por ejemplo. Y no puedes estar haciendo cálculos con la cabeza a ver cuál es la diferencia. Entonces hacéis la siguiente operación. La diferencia es igual a sub m menos a sub n, siendo a sub m el término que esté más a la derecha y a sub n el que esté más a la izquierda, más próximo al primero. Entonces sería el término que ocupa un lugar mayor, que sería en este caso a sub 6, menos a sub 4, y dividimos por el número de saltos que hay de uno al otro. Es decir, en este caso sería 6 menos 4. Al restar el número de orden que ocupan los dos, sabemos cuántos saltos hay que dar para pasar de uno al otro. Entonces, a sub 6, 32 menos a sub 4, 8, partido por 6 menos 4, 2, nos daría la diferencia. Y esto sería todo, solo tendríais que calcular eso y ya está.